La idea del libro surge porque, bueno, llevo muchos años en esta conversación, realmente 30 años en los que he escrito mucho, he publicado más de 30 ensayos, publiqué otro libro con Galaxia Gutenberg en 2016. Entonces, bueno, sentía la necesidad de poner blanco sobre negro pues todo un conocimiento acumulado a lo largo de todos esos años. Y también, muy importante, yo creo que escribimos al final el libro que uno quisiera haber leído cuando empezaba a formarse en estos temas, ¿no? Y el libro pues lo que hace es aportar una visión de conjunto desde una perspectiva crítica, no solo de la situación actual, digamos, del momento actual, la fotografía actual, sino lo que ha sido la trayectoria de los últimos 30 años, porque es muy importante entender que esto no es un fenómeno natural, esto es un resultado de una serie de acciones o no acciones de grandes economías, grandes potencias que, bueno, pues de alguna manera el libro revisa también qué han hecho y qué no han hecho a lo largo de esos 30 años. Entonces surge como la voluntad de aportar una visión de conjunto, con mucha información actualizada, con conocimiento y con criterio para que la gente pueda tener, diríamos, un conocimiento, valga la redundancia, riguroso, basado en datos científicos, para que pueda conocer realmente la importancia y la gravedad de este problema. El libro está enfocado, está estructurado en tres partes. Hay una primera que tiene diríamos, un repaso de los informes de la ciencia del clima, los más importantes. Se tiene una visión amplia con datos muy actualizados de cuál es actualmente la dinámica de la crisis climática en cuanto a las emisiones, etcétera. Muy importante, hay un capítulo que yo creo que es una de las aportaciones originales del libro, y es que analizo de manera bastante detallada los impactos actuales y previsibles de la crisis climática en 7 regiones concretas de la Tierra, entre otros en Norte de África y Oriente Medio, el subcontinente indio, China, Europa del Sur, incluyendo la península ibérica, también América Central, el Caribe. Entonces, de manera para que se entienda mejor cómo afecta, diríamos, los impactos de la crisis climática en regiones concretas y cómo se entremezclan con otro tipo de problemas, diríamos, de otro carácter económico, social, institucional, etc. Después, la segunda parte del libro analiza bastante detalladamente cuál ha sido la posición de las 5 principales potencias, Estados Unidos, China, India, Rusia y la Unión Europea, a lo largo de estos 30 años, porque es importante entender que esto, lo que tenemos ahora mismo, la crisis climática, es el resultado, como decía antes, pues también de unas posiciones políticas y geopolíticas de las grandes potencias que al finalmente son decisivas en la diplomacia climática internacional. Entonces se analiza de manera bastante exhaustiva pues, cuáles han sido los puntos fuertes y débiles en esas potencias. Y finalmente, la tercera parte, ya más en positivo, lo que apunta es se explica detalladamente cómo, por un lado, estamos avanzando hacia un nuevo orden de la energía, es decir, todo el tema de las energías renovables, cómo ha despegado a lo largo de los últimos 20 años en el sector de la generación eléctrica, cómo se está implicando una gran presión competitiva sobre las energías fósiles tradicionales, que son las que están generando el cambio climático. Hay otro capítulo en el que se analiza de manera precisa la neutralidad climática del carbono a nivel mundial como la solución científica concreta que nos permitiría que el incremento de la temperatura media no sobrepase los 1,5 grados. Esto es muy importante porque el IPCC y la Agencia Internacional de Energía y otras instituciones de referencia insisten que la única manera, la condición necesaria, imprescindible para que no vayamos más allá de ese, diríamos, umbral de seguridad, es que tengamos un horizonte en 2050 de neutralidad en carbono del conjunto de la comunidad internacional. Se analiza eso a fondo, se dan muchos datos y se explican las dificultades y también. Y finalmente ya termina con un capítulo pues un poco más, diríamos, filosófico, político,
en el que trato de conectar, diríamos, la urgencia de la respuesta a este tema con lo que es el legado de nuestra tradición cultural y filosófica. Quiere decir que conectándolo, diríamos, con los grandes temas que han sido, diríamos, desde la tradición ilustrada, pues la lucha por una sociedad más justa, la igualdad también intergeneracional entre generaciones, y se hace una defensa, diríamos, de una política de la tierra, que ese es el título del libro, como la idea de que tenemos que caminar los diferentes países hacia lo que nos une, es decir, nos une la necesidad de una respuesta a una emergencia que es mundial, que traspasa las fronteras nacionales. Mi próximo proyecto es escribir un tercer y último libro, sería cerrar una especie de trilogía sobre la crisis climática. Mi primer libro fue Crisis climática ambiental, la hora de la responsabilidad, publicado en 2016. Este es el segundo, Necesidad de una política de la tierra, emergencia climática en tiempos de confrontación, y me gustaría cerrarlo con un tercer libro, si soy capaz, porque esto exige muchísimo esfuerzo y dedicación durante años, sobre el papel de liderazgo de la Unión Europea a la hora de reconducir esta emergencia climática, basado en la idea fundamental de que si no lo hace la Unión Europea, desde mi perspectiva al menos, no vamos a mover una respuesta internacional a la altura del desafío existencial que supone la emergencia climática. La lucha decisiva de nuestro tiempo. La ciencia ha realizado la aportación crucial a la hora de explicar las causas de la crisis climática, sus consecuencias y su dinámica. Ahora bien, la respuesta pertenece a un ámbito diferente. Hace referencia a qué sociedad queremos, sobre qué valores aspiramos a construirla, en qué lugar situamos conceptos como justicia y equidad, qué mundo queremos legar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a las generaciones venideras, qué importancia otorgamos a que desaparezcan cientos de miles de especies biológicas que comparten con nosotros la Tierra. En otras palabras, afecta al núcleo político y moral de nuestra sociedad, a nuestros valores como comunidad de hombres y mujeres libres que no solo viven juntos, sino que comparten un destino común, es decir, a los fundamentos de justicia y equidad en los que se basan nuestras sociedades democráticas. Por ello, la respuesta a la emergencia climática planetaria es la lucha decisiva de nuestro tiempo, la que definirá a nuestra generación como la respuesta a los totalitarismos definió el siglo XX, Tony Judd. Pertenece al linaje de las grandes movilizaciones políticas y sociales que tuvieron lugar en los últimos 300 años, tales como la prohibición de la esclavitud, la conquista de las libertades y la democracia, la desaparición de los imperios coloniales, la Carta de los Derechos Humanos, la lucha contra el racismo y por los derechos civiles, la construcción del Estado Social Europeo, los históricos logros de la igualdad de género. Esas transformaciones se libraron y en buena medida ganaron, al menos en ciertas partes del mundo, porque fueron capaces de generar una respuesta moral entre amplias mayorías sociales, ya que sentían que afectaba su sentido básico de la justicia y la igualdad. Por eso, se equivocan quienes tratan de acotar la respuesta a la crisis climática al ámbito instrumental de la tecnología o la economía. Las transformaciones energéticas y tecnológicas son imprescindibles. Mediante ellas es como se materializará el cambio. Ahora bien, para lograrlo es necesario que una mayoría social acepte que la emergencia climática afecta a valores básicos que dan sentido a sus vidas. El mensaje es claro. No podemos permitir que nuestros jóvenes, nuestros hijos y las generaciones venideras hereden un mundo climáticamente devastado. Los gobiernos de las naciones tienen el deber de preservar el clima de la Tierra, ya que como representantes de los intereses de la sociedad no pueden permanecer impasibles ante su deterioro irreversible. El objetivo de 1,5 grados es irrenunciable. El día de mañana se juzgará a nuestra generación por la actitud con la que afrontamos esta amenaza existencial. Si la comunidad internacional no es capaz de reconducir la crisis del clima, el futuro que entregaremos a los jóvenes y a las generaciones venideras será, comillas, un mundo en llamas.
no lo podemos aceptar. Esta es la lucha decisiva de nuestro tiempo.